Dale. Gracias Pablo, hermano, pastor querido. Gracias hermanos por disponer este día, esta noche para escucharme. ¿Qué les parece, Pablo? ¿Qué les parece si comenzamos con una oración invitando al Espíritu Santo que Él sea el anfitrión, que Él sea el protagonista principal de esta reunión, de este tiempo que nos hemos juntado para buscarlo a Él y buscar las cosas de Él, que lo que compartamos, si les parece, hermanos, no sea mera información relevante, sino que haya una real revelación, una profunda convicción de cómo el Señor está preparando a la iglesia, nada más ni nada menos para las bodas del Cordero, ¿no? Y que estamos todos involucrados en esto y tenemos que estar allí. ¿Qué te parece, Pablo, que si adelante, sí, Señor, pues, nos guías en bueno, oración. Dale, Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad de reino, de poder en este día de la semana, en lugares tan lejanos físicamente. Gracias por la tecnología que nos permite estar conectados, pero sobre todo tu Espíritu Santo. Señor, ese amor que tú has derramado en nuestros corazones, que dice tu palabra es el perfecto vínculo de unión. Señor, que a través de lo que podamos compartir en este día, primeramente que tu nombre sea engrandecido, exaltado, que seas solamente tú honrado, Señor, en medio de nuestras palabras, de compartir vivencias, Señor, que si hay alguien que tenga que resaltar, seas tú, Espíritu Santo. Pedimos que traigas revelación de estos temas para nuestras vidas, nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes realmente a ver con los ojos espirituales, a oír con los oídos del Espíritu, Señor, lo que tú estás diciéndole a la iglesia, de la necesidad imperante de prepararnos para las bodas del Cordero, Señor. En esta iglesia que vemos dista tanto de esa visión que le diste a Juan, que se le había concedido vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente. Hoy por hoy la iglesia está herida, está sangrando, sus vestimentas están enlodadas, arrugadas. Señor, ayúdanos a que la iglesia se convierta en esa comunidad de restauración para prepararla para las bodas del Cordero. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Sí. No, Mauri, un poco cuando hemos hablado tantas veces en tantos otros contextos, vemos que precisamente comparto plenamente la visión que tú tienes, ¿no? La visión de reino, la visión de restaurar a la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaste a sentir la necesidad de hacer lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Y bien. ¿Cómo viene eso de tu propio testimonio personal, no? Me imagino. Bien, sí. Voy a tratar de hacer lo más sucinto posible, lo más breve, conciso. Básicamente el Ministerio Restauración es un ministerio cristiano. La mayoría de los que conformamos el ministerio, bueno, en su totalidad, nos congregamos en diferentes iglesias, denominaciones, o como decía un pastor, abominaciones cristianas. Bueno, eso da para otra plenaria. Pero bueno, estamos unidos en el mismo espíritu. Este ministerio busca avanzar el reino de Dios en la vida de las personas, sobre todo en el área de sus relaciones, de sus emociones, de su sexualidad.
Estas áreas donde muchos hemos experimentado dolor, quebranto, áreas que no son visibles, y al no ser visibles podemos ocultar, podemos guardar, esconder cosas, ¿no?, que no se ven a simple vista, pero sabemos que el Señor las ve, y que muchas veces no le hemos dado la posibilidad al Espíritu Santo que intervenga en esas áreas. No hemos sabido cómo, bueno, y proveemos espacios a través de diferentes grupos de apoyo, seminarios, retiros, conferencias, capacitaciones, donde nos convocamos para buscar al Señor en adoración, en oración, y desarrollar un clima, un ámbito de sanidad en donde poder profundizar con estas heridas, recibir sanidad, restauración, la verdad de Dios, ¿no? El Evangelio completo en sí, la vida de Cristo, Él estaba lleno de gracia, pero también estaba lleno de verdad, ¿no? Y surge el ministerio a partir de mi propia lucha relacional, emocional, sexual, de mis propios quebrantos. Básicamente, cuando el Señor salía a mi encuentro en el año 1992, yo estaba viviendo una doble vida. Había conocido del Señor, había escuchado de Dios, había en ese tiempo un ministerio aquí en Córdoba que se llama todavía Cruzada Estudiantil para Cristo. No sé si ustedes han escuchado ese ministerio universitario. Me compartieron las 4 leyes espirituales, recibí al Señor en mi corazón, en fin. Pero a nadie le confesé que de mis luchas que tenía con no solamente sentimientos y atracciones homosexuales, sino también prácticas homosexuales. Pornografía, una adicción cada vez más creciente a videos pornográficos. Ya en esa época había aparecido la internet, en fin, y seguí un tiempo así en esta doble vida, el sábado viviendo la vida loca y el domingo yendo a la congregación, ¿verdad?, a la reunión, y cada vez la brecha en mi corazón de el pecador del sábado a la noche y el religioso del domingo a la mañana era mayor, ¿no? Ese abismo se incrementaba a medida que pasaba el tiempo, porque obviamente nadie sabía, lo había ocultado. Uno puede maquillar hasta cierto punto ciertas áreas de quebrantos relacionales, sexuales, y llegó un punto en mi vida donde no pude sostener más esta doble vida. Me estaba desmoronando emocionalmente. El estrés mental, espiritual que provoca el tratar de sostener toda una imagen muy editada de mí mismo, en fin. Llegué a una depresión muy profunda, toqué fondo, y fue allí donde recién en el año 95 yo había asistido, ¿verdad?, religiosamente por mucho tiempo a reuniones, cultos, campamentos, pero no había experimentado a Cristo, no había experimentado la vida verdadera que había para mí. Y fue hasta ese 11 de noviembre de 1995 donde Dios sale en mi encuentro por primera vez allí en mi departamento, yo en el suelo, en el piso, tirado, llorando desesperadamente, clamando. Dios, sale a mi encuentro porque me estoy desmoronando. Y para mi sorpresa, ciertamente Dios sale a mi encuentro de una manera muy real, mis hermanos, muy tangible, muy poderosa, que no sabía realmente que Él podía convertirse en alguien tan real y que pudiera intervenir en mi vida de una manera tan real, que dejó de ser este personaje abstracto que yo creía y que, bueno, sí,
haber crecido en un ambiente, digamos, una familia católica, con cierto temor de Dios, en fin, pero que ahora Dios se hizo real en mí, ¿no? Se manifestó en mi vida como un padre bueno, un padre misericordioso, lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Y bueno, fue a partir de este poderosísimo encuentro donde nadie me tenía que decir Dios existe, porque por primera vez, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos lo veían, ¿no? Y era una experiencia tan real, tan tangible, que yo no podía ser el mismo, ya no fui el mismo, porque cuando realmente tenemos una experiencia y una revelación de la paternidad de Dios como Padre saliendo a nuestro encuentro, y en medio de yo estar involucrado en el mundillo homosexual, ¿verdad? No me dijo, Mauricio, qué asco, qué sucio, cochino, límpiate, lávate, ¿no? Arreglate y luego ven que yo te voy a abrazar. No. Mi experiencia fue muy parecida a la del hijo pródigo, ¿no? Donde había estado allí, sabemos, en el chiquero con los chanchos, que seguramente hedía, estaba sucio. Y el padre dice que lo vio de lejos y corrió, lo abrazó, se colgó de su cuello, lo besó, no le importó si estaba sucio, ¿no? Y luego que lo Para una acepta, fiesta, ¿no? exactamente, que lo recibe, prepara una fiesta, ¿no? Y celebra el regreso del hijo. Luego le dice, bueno, sí, ¿no? Lo manda obviamente a que se asea, a que se bañe, luego de haber salido a ese encuentro. No fue al revés, no le dijo, bueno, hijo, báñate, cámbiate y luego ven a mi presencia, ¿no? Fue al contrario. Bueno, y fue tan transformador eso, y luego lo que comencé a vivir, ese evangelio que comenzó a transformarme de una manera tan imperceptible, pero tan real, tan poderosa, que no podía pasar el día sin estar entrando en su presencia, celebrando, disfrutando el haber reencontrado a mi padre, el haber vuelto a casa, el haber experimentado y vivido ese abrazo de regreso, en el que el Padre, obviamente lleno de gracia, me derrama su amor incondicional, pero me llama, ¿no? Lleno de verdad también, ¿no? A que tome decisiones con respecto a mi vida, a mis compañías, a un montón de cosas. Así que luego de estar en un proceso importante de varios años de sanidad, ahí donde en una congregación llegué a conocer a Pablo, y Dios comenzó a hacer, Dios estaba haciendo algo muy poderoso en mi vida, en la vida de aquellos que el Señor nos había convocado en ese tiempo, y como que se hizo claro que el Señor me estaba llamando a prepararme, a capacitarme para justamente consolar a otros. Adelante, Pablo. Sí, dime. No, claro, yo veo un poco, escuchando el testimonio tuyo, veo esta necesidad tan profunda de tener esta experiencia con Dios para encontrar sanidad. Lo que puedo percibir es un poco la soledad en la que tú tuviste que navegar estas aguas por la falta. Yo estaba en la misma congregación y me doy cuenta de que muchas veces nuestros líderes en su momento a veces no dan respuesta precisamente porque no hay, no sé, esas carencias en el liderazgo, que no hay posibilidad de ayudar. No sé si tú experimentaste eso y por eso tú te lanzas a capacitarte. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque me imagino que hoy en muchas congregaciones puede haber mucha gente padeciendo de la misma manera, con diferentes cosas, y encontrar como un vacío, ¿no? Así es. Sí, no probablemente, seguramente hay, porque, bueno, llaman al Ministerio de Restauración casi diariamente,
pidiendo ayuda, porque lamentablemente la iglesia no está preparada para manejar redentoramente y ayudar a los pecadores sexuales. Y no lo digo como juicio, como crítica. Amo la iglesia, es el diseño de Dios para la sanidad integral del hombre, de la mujer, pero no estamos preparados. Y qué bueno cuando tú me convocaste, Pablo, y a esto, que haya hermanos como tú que quieran hablar de estos temas y quieran propiciar para que la iglesia se convierta en esa comunidad de restauración, ¿no? Si no está preparado hoy, 30 años más tarde, imagínate hace 30 años, no hay información, hay mucho prejuicio con respecto a los pecadores sexuales, prejuicios que salen a la luz a veces a través de chistes, por ejemplo, chistes de homosexuales, que no bromas, que no tienen lugar, ¿no? Porque no me imagino en Juan 8 cuando la adúltera viene arrastrada a los pies de Jesús cuando fue pillada, ¿no? En el mismo acto del adulterio. No era que, bueno, todo el mundo sabía el barrio, que ella era una mujer. No. Fue encontrada en el mismo acto de adulterio. No me imagino al Señor haciendo chistes de una adúltera o... lo que hizo él fue amarla, fue perdonarla, no fue juzgarla, derramarle ese amor y decirle: ve y no peques más, toma mejores decisiones, ¿no? Que es lo que le quiso decir. La última decisión que tomaste casi le cuesta el pescuezo, decimos acá, ¿no? Casi la aniquilan, ¿verdad? Pero que el Señor le dio una nueva oportunidad, ¿no? Cosas como esas hacen caer en cuenta que la iglesia, como cuerpo de Cristo, no estamos todavía del todo preparados. Cada vez hay una necesidad creciente de poder hablar de estos temas, ¿no? Y cuando hay estas convocatorias, cuando nos invitan al grupo de jóvenes a compartir nosotros de Mil Amores, vamos con todo gusto, porque sabemos que mientras más antes podamos hablar redentoramente estos temas, tanto menos las personas van a tener que quizás arrastrar esta mochila pesada a la adultez. Mientras más pronto se puedan tratar redentoramente, restauradoramente estos temas, y lo vemos en los jóvenes, la apertura que hay, el hambre, la desesperación de los jóvenes que hablen de la sexualidad desde un punto de vista bíblico y compasivo. Hablando de jóvenes, Mauricio, tengo acá unas estadísticas que saqué de un ministerio en Canadá. Y bueno, la pregunta que quería hacerte es primero que nos cuentes cómo nació el llegar a desarrollar el Ministerio de Restauración, que ya un poco lo estás haciendo, describiendo un poco, y cómo ves la iglesia hoy en día. En Canadá y en Estados Unidos tengo estas estadísticas. Sexo fuera del matrimonio, fornicación. Jóvenes entre 18 y 29 años practican sexo fuera del matrimonio entre el 44 al 79%, dependiendo de la estadística que se tome. Divorcio. Es tan alto el divorcio dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pornografía, bueno, tú ya sabes, 60%, 70% de los hombres, muchos de ellos son adictos al sexo. Mujeres, entre el 20 y el 30% son adictas al sexo. Y muchos líderes que han caído por cuestiones sexuales o comportamiento sexual inapropiado o corrupción financiera o abuso de poder. Es decir, tenemos una iglesia muy dolida, muy herida, y tú estás en el Ministerio de Restauración. ¿Cómo ves la iglesia en Latinoamérica? Y no sé si tenés conocimiento, creo que viniste de Barcelona hace un par de años también, que justo yo estaba en Argentina. Bueno,
somos un reflejo, digamos, no dista la iglesia latinoamericana tanto de la norteamericana, lamentablemente me atrevo a decir, porque no se manejan tantas estadísticas como en Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, Canadá, pero es abrumadora la cantidad de quebranto sexual, relacional, las fortalezas de seducción que hay en el mundo han impactado a la Iglesia de Cristo, la sexualización de las relaciones, la erotización en todos niveles. Esto ha ido permeándose en la iglesia, introduciéndose en la iglesia. Y no te digo semanalmente, pero mensualmente nos llegan pedidos de ayuda de pastores, ¿no? Hace 3 semanas, aquí alguien en Córdoba, una ciudad de 2 millones de habitantes, un poco más, un pastor prominente de la Iglesia de Cristo nos llama, su esposa primero, preguntando, pidiendo ayuda, luego él, tuvimos una entrevista, en fin, pero de líderes, ¿no? Que han caído en estos pecados sexuales. Y hay un factor, un denominador en común, yendo un poquito más a las causas de por qué suceden estas cosas, ¿no? Y sobre todo cómo prevenirlas, para darles a ustedes un mensaje esperanzador, ¿no? Porque si comenzamos a leer las estadísticas, nos dan ganas de rajarnos las vestiduras y decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho de esto? ¿Qué nos pasó a la iglesia, ¿no? La iglesia del Dios vivo, columna y baluarte, ¿no? Fundamento, sostén de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. No estamos siendo iglesia, no estamos haciendo lo que, digamos, lo que leemos en el Nuevo Testamento con lo que vivimos ahora, no sé, son 2 cosas diferentes. Y si bien tenemos los títulos y los mismos términos, pero la realidad es que estamos viviendo, decimos, Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos perdimos en el medio, no? Y pienso que una de las cosas, esa que se nos chispoteó y no fue el tema de reconocer nuestra vulnerabilidad, sabernos débiles, porque aquel que se cree firme, dice, tenga cuidado, dice Pablo, de no caer, ¿no? Algo le pasó a la iglesia, a los líderes, de una manera que se olvidaron su humanidad, quizás, sus tentaciones, sus luchas, quizás sus tropiezos, y dejamos de ser reales, dejamos de ser auténticos, genuinos con lo que nos sucede, ¿no? Hay un pasaje, ya lo voy a estar citando en un momento también, Hechos 2:42, porque, a ver, ¿qué nos pasó como iglesia? ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento que no estamos viviendo ahora, ¿no? Y a mí me impacta mucho lo que era el ADN de la iglesia neotestamentaria y cómo el Señor, de alguna manera, a través del Ministerio de Restauración y de muchas otras congregaciones o hermanos o ministerios, el Señor está levantando. Me gusta cómo la dice la la Biblia en lenguaje actual, ¿no? Es una versión bastante laxa, por decir así, muy paráfrasis, diría yo, pero me gusta cómo traduce Hechos 2:42, que se los voy a leer porque vamos a ver aquí algunos ingredientes de cómo poder volver a ser iglesia, ¿no? Dice, luego que hubo una conversión masiva, ¿no? Acordémonos de Pedro, que el primer gran discurso de la iglesia, que hubo compungidos y un montón de hermanos se volvieron al Señor y decidieron vivir, dice esta traducción, ¿no? Decidieron, es decir, no sucedió así por así, ¿no? Decidieron, hubo una decisión de todos convenir en vivir como una gran familia.
Y algo que se ha perdido en nuestra comunidad hoy por hoy es, y más allá en Europa, me imagino, bueno, por lo que he podido ver cuando estuve 2 o 3 veces en Italia, en Europa, en España, sobre todo donde venimos los latinoamericanos, la desintegración de la familia, ¿no? Y esta desintegración familiar, indefectiblemente la vamos a trasladar a las otras familias o a los otros grupos en los que pertenezcamos, ¿no? Y si no hemos aprendido a hacer familia en ese núcleo íntimo de papá, mamá, con los hermanos, si eso está roto, está quebrado, esto lo vamos a llevar a otras familias, a otros grupos, ¿verdad? Dice, decidieron vivir como una gran familia y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas, ¿no? La doctrina apostólica, las enseñanzas de Jesús se han aguado, hemos acomodado muchas veces la doctrina a nuestro siglo XXI, a nuestra visión, ¿no?, del mundo, y muchas veces la verdad se ha ido diluyendo. Dice, también celebraban la cena del Señor, ¿no? El compartir una comida, el estar en una mesa, eso tan importante que hace a la familia, ¿verdad? Que también nuestras congregaciones o en nuestros grupos de hogar o lo que fuese, en la iglesia institucional, en la institucionalización de la iglesia, ¿no?, se ha ido perdiendo, ¿no? En ese momento la iglesia no era un edificio, como decimos hoy, voy a la iglesia, ¿no? La iglesia era una familia, un grupo, y la iglesia en la casa de, ¿no?, la iglesia que funciona se daba en casas, había esa intimidad, eso tan preciosa, koinonia, ¿no?, la palabra griega, de compañerismo, de no fingimiento, de ser auténtico, y oraban juntos, ¿no? Oraban juntos. Este ADN que vemos así, abuelo de pájaro, en el Nuevo Testamento, es una foto, el paradigma de lo que era la iglesia en ese momento. Y si la comparamos con hoy, como estamos haciendo iglesias, 20 siglos más tarde, vemos que por qué ha perdido la iglesia la relevancia que tenía en ese tiempo. ¿Relevancia para qué? Para poder atender los problemas reales de las personas, como es el divorcio, como es el tema del manejo de las relaciones. Tú mismo dijiste el tema del dinero. Y entre todo ese combo, nuestra sexualidad, que es parte de nuestra vida. El ingrediente, si se quiere, que la sexualidad es algo que uno lo puede ocultar un poco más, que quizás si uno está divorciado, ¿no es cierto?, tiene una adicción como el alcoholismo, ¿no?, que está borracho en el piso, eso es muy obvio, pero estos problemas sexuales los podemos llevar. Pero en fin, ¿tienes alguna pregunta o sigo? Bueno, me parece súper interesante lo que estás diciendo, Mauricio, porque precisamente una de las cosas que como ministerio trato de llevar acá en Informa o donde estoy, es que precisamente coincido contigo en que la iglesia ha perdido la conexión con el mundo, porque se volvió totalmente irrelevante. Es más, los padecimientos que tienen los líderes, a veces el otro día escuché el testimonio de esa chica de 18 años del Ministerio de Restauración, que lo pusiste en Facebook, y que era una chica con un quebrantamiento y que venía de una familia de 5 generaciones de evangélicos. O sea, archi, me imagino, conocida en el mundillo evangélico, ¿no? Sí, así es. Y precisamente vemos muchas personas con problemas reales que van a la iglesia y la iglesia termina siendo como que estuviera enajenada de la realidad de las personas, cuando lo que acabas de leer
era un concepto de familia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para volver a los orígenes de todo eso que estás diciendo? ¿Y cómo podemos lanzar una idea para que nosotros como líderes hagamos algo diferente, que dejemos ese paradigma que no sirve, que no funciona, Exacto. que no provee vida? Entonces, ¿cuál es la iniciativa? ¿Qué deberíamos hacer? Tú hablaste al principio, decidieron vivir como una gran familia. Bueno, gracias. La verdad que esto es, digamos, lo que nosotros como ministerio, ¿por qué, a ver, las personas que han venido, que hemos sido restauradas, qué es lo que nos ha funcionado? Yo, a partir de bueno, interrumpí ahí mi historia, tuve la posibilidad de ser entrenado en Estados Unidos, tuve 2 años allí en un suerte seminario en California, donde fui entrenado, capacitado, en fin, para hacer esto de restauración relacional, sexual, emocional. Y cuando regreso en el 2000 a Argentina es que comienza muy incipientemente el Ministerio de Restauración. Y por 22 años he tenido la posibilidad de visitar casi, yo diría desde Tijuana o desde Vancouver más bien hasta Ushuaia, casi todo Norte, Centro y Sudamérica, y vemos algunas cosas, he visto algunas cosas en común que no funcionan, pero también he visto otras que sí funcionan, ¿no? Y las iglesias que han vuelto al diseño original, a lo que Dios quiso en su corazón, lo que Él estableció con respecto a esto que está básicamente el ADN que se resume en Hechos 2:42, son las congregaciones que se están convirtiendo en comunidades de restauración, congregaciones donde se están preparando, ¿no?, para las bodas del Cordero. Vamos a ir a lo más práctico, que es lo que a ustedes, me parece, les puede llegar a interesar. Una de las facetas, de los ingredientes, de las estrategias que nosotros como Ministerio de Restauración implementamos era la de los grupos pequeños, de 3, 4, 5 personas del mismo sexo, donde hay un espacio de contención, un espacio de no juicio, de no condenación, de gracia, pero también de verdad, donde las personas pueden sacarse sus caretas, sus máscaras de santos sociales, ¿verdad?, de buenos evangélicos, y decir, bueno, acá hay un área de dolor, un área de quebranto, un área de pecado en mi vida, ¿no? Ser genuinos y ser reales. En un contexto de confidencialidad, donde lo que se confiese en ese grupo pequeño queda en ese grupo pequeño, y donde la persona no solamente tiene la capacidad y la oportunidad para abrir su corazón y confesar, sino también para no dejar eso a los pies de la cruz, rendirse, ¿no?, y rendir cuentas, decir, bueno, yo he estado haciendo esto, yo ahora confieso esto para no volverlo a hacer, y yo necesito rendir cuentas, necesito ese apoyo de la oración, de la contención, del compañerismo. Eso es un formato que nosotros no descubrimos, está acá en Hechos 2:42, ¿no? Las familias, los grupos de personas, ¿no?, como familia de Cristo, el restaurar esa, si se quiere, la cultura de la mesa, ¿no?, donde estamos todos sentados alrededor, abriendo nuestros corazones y tomando del Cordero completo, ¿no?, viviendo la vida de Cristo en ese y buscándole a Él con todo nuestro corazón, buscando realmente ser verdaderos cristianos,
crecer en comunión, crecer en comunidad. Y eso es algo que no lo descubrimos nosotros, digamos, esto es un principio que está en la palabra. Bueno, históricamente en el siglo XX los que los resucitan a esto fue el grupo de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, que comenzó con los grupos pequeños, los famosos grupos de autoayuda, ¿no? Nosotros no somos de autoayuda, somos de Dios ayuda. Es un ministerio cristocéntrico. Sí, adelante. Es muy interesante lo que dices de generar una cultura de confesión, porque es precisamente lo que como el otro día estaba leyendo Jeremías 6:16, volver a las sendas antiguas. O sea, es volver a las sendas antiguas, no es una invención nueva, es volver a las sendas antiguas. Ahora, yo el otro día hablé con mi hija, hablábamos del perdón y le enseñaba sobre el perdón, y ella, con un material que tengo, y ella me dice, muy interesante lo que has dicho, porque siempre en todos los contextos donde estoy nos enseñan que tenemos que perdonar, pero no nos explican cómo perdonar, ni qué es el perdón. Y la pregunta que quería hacerte es por qué cuando yo enseño sobre la confesión, muchas veces me saltan a la yugular porque me dicen, yo en la iglesia no confieso nada porque, y te cuenta el relato, sí. Yo hice esto y el pastor desde el púlpito a las 3 semanas me decía tal o cual cosa. O la esposa del pastor, yo le confesé al pastor y la esposa del pastor se me acercaba y me decía, cuídate porque ¿cómo nos estamos portando? Es decir, hay mucho daño. Así es. ¿Cómo es el puente para pasar de una iglesia que no confiesa, una iglesia que no ora, a una iglesia que confiesa y que ora? Y como tú dijiste, ¿no? El otro día leía un hombre, un teólogo, que decía que nosotros concebimos a la iglesia como una institución religiosa. Y deberíamos repensar que la iglesia es la presencia de Jesucristo, en la cual nos sentamos todos alrededor de la persona de Jesucristo, que es el manantial de vida y del cual nos alimentamos todos. Amén. ¿Cómo hacemos para pasar de lo que tenemos, de las denominaciones, abominaciones, como dices tú, a Jesucristo, la presencia viviente en el medio del contexto? Bien. Nuestra hermandad. Sí, esto vale aclarar que esto no es, esto tiene por lo menos 500 años. Martín Lutero recibió una tremenda revelación, el justo por la fe vivirá, pero en una de las 95 tesis, él dice, no se confesará a ningún hombre, porque claro, eran semejantes tales aberraciones que la Iglesia Católica en ese tiempo hacía con la confesión, que él estuvo en reacción. Y luego salió una película que se llama justamente Lutero, que fue proscripta acá en Sudamérica. Un pastor en México me regaló el DVD hace ya muchos años, que ahí representa muy bien por qué Lutero se rebeló, reaccionó en contra de la confesión. Está bien, pero ¿qué pasó? Bueno, la iglesia católica, la contrarreforma, pero nosotros seguimos como hijos de Lutero, ¿no? De la reforma, seguimos en reacción a la confesión, ¿no? Y dejamos de confesar y no practicamos la confesión. Tremendo punto el que acabas de decir. Sí. Esto para mí es nuevo, completamente nuevo. Que una de las tesis decía, no se confesará a ningún hombre. Sí, no, esto... tremendo. Sí, esto tiene una base histórica, espiritual muy, muy fuerte, ¿no? Que, bueno, sí, entendemos que Dios usó a Martín Lutero, un hermoso monje católico, pero que, bueno, no se siguió renovando o reformando la iglesia, ¿no? Y heredamos eso de Lutero,
y bueno, luego los diferentes padres de la iglesia, siguientes, pero eso quedó allí, ¿no? Y algo que hasta el día de hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica sigue confesando. ¿Por qué? Porque esto es un principio que está en la palabra de Dios. Esto no es un invento de los católicos, esto está en la palabra de Dios, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, somos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera es Juan 1:9. Eso lo sabemos. Bueno, yo le confieso a Dios y punto, y terminamos ahí. Pero luego Santiago 5:16 dice: por lo tanto, confiésense los hermanos unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Habla del contexto de la oración como que trae sanidad al cuerpo, y no solamente sanidad física, no dice sanidad íntegra, cuerpo, alma y espíritu. Y al haber sacado eso de nuestra vida espiritual, obviamente ahí hay un recurso del cielo muy poderoso. ¿Para qué? Para ser limpiado. Si bien la oración de limpieza y purificación es cuando le confesamos a Dios, pero luego está esa otra oración, esa otra confesión comunitaria que sana, que restaura, que nos vuelve a establecer en la verdad, ¿no? Y que nos faculta, nos capacita y nos acompaña a vivir en la verdad. Porque no solamente es, bueno, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, sí, pero al principio yo necesito que me ayuden a caminar en esa verdad. ¿Cómo es caminar en el diseño original de Dios para mi sexualidad, para mi matrimonio? Y es allí como hermanos en Cristo, aquellos que quizás hemos caminado un poquitito más, no que tenemos un título, no, sino que hemos caminado un poquito más, podemos acompañar a otros, ¿no? Llevar las cargas unos a otros y así cumplir la ley de Cristo, dice Pablo, ¿no? Incluso en ese mismo pasaje allí en Gálatas, en el contexto, dice: si alguien es encontrado, hallado en pecado, vosotros que sois más espirituales, no, vosotros que sois espirituales, no significa superiores, inferiores, sino que han desarrollado una vida espiritual, dice, restauradle en espíritu de mansedumbre. Esto está allí en Gálatas 5, veis, búsquenlo. Esto no lo descubrió Mauricio Montión, eso está en la palabra. Si lo hemos redescubierto, desenterrado esa verdad, ese tesoro bíblico, decir, bueno, hay hermanos que hemos caminado un poquitito más, y cuando hay personas que están en estos quebrantos, estos pecados, los ayudamos, los restauramos. Restaurar es volver a ese diseño original a la que Dios quiso. ¿Cómo cambiamos la cultura? Lo que tú me estás diciendo básicamente, ¿cómo cambiamos este paradigma y la cultura en sí, nuestra cosmovisión? Porque Ciertamente, yo ahí, sí. perdón, antes de que nos comentes eso, es porque, claro, yo ahora me enfrento a la cruda realidad de lo que nos toca vivir. Tú tienes tú entras, mentoreas pastores, como me pasa a mí, y hay algunos pastores que en algún momento del camino pusieron el freno de mano y dicen: no sigo para adelante. Es decir, llega la confrontación es tal que el pastor pone el freno de mano y no avanza. Si él no avanza, la congregación no avanza, ¿no? Justamente, ¿cómo cambiamos la cultura de la iglesia? Una de ellas, ciertamente, una de las más fundamentales es pedir ciertamente la ayuda del Espíritu Santo, que nos guiaría toda verdad, ¿no? El Paracleto, el Consolador, nuestro abogado, el que nos ayuda, que Jesucristo mismo dijo: les conviene que yo me vaya, ¿no? Porque iba a enviar al que nos iba a ayudar. Así que una total dependencia absoluta a la guía del Espíritu Santo, porque esto va a funcionar en cada contexto, va a funcionar de maneras particulares, pero comenzando con el presbiterio, el cuerpo de pastores, el liderazgo, no sé cómo cada congregación lo llama de manera diferente, creando en el mismo consejo
esta cultura de vulnerabilidad a través de grupos pequeños, ¿no? La cultura de vulnerabilidad, abriendo el corazón, obviamente conviniendo que lo que se comparta en ese grupo quede en ese grupo, de que nadie, no, hacer realmente un pacto, ¿no? La cultura del reino es una cultura de pacto, y pactar en que lo que vamos a buscar a Dios y que necesitamos al Espíritu. Y cuando los corazones comienzan a abrirse, a poder expresar las necesidades profundas que hay en el corazón, y cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, vemos que muy pronto dejamos de jugar a la iglesia y nos convertimos en la iglesia, ¿no? En que, wow, ahora la iglesia, el contexto, el Señor está interviniendo en mi vida. Le estoy dando la posibilidad para que Él pueda salir a mi encuentro, porque he abierto mi corazón y he dicho, acá yo estoy luchando con esto. Puede ser en el matrimonio, en la familia. Y eso no va a suceder de la noche para la mañana. Va a necesitar que corramos el riesgo, ¿no? De ser reales, de ser auténticos, del no fingir, el de poner, el morir a nuestra reputación de apóstol, de profeta, de no sé qué cosa, querubín, serafín, las cosas que nosotros nos auto, no sé, glorificamos, qué sé yo, que hacemos los hombres, y decir, saben que yo soy un hijo que necesito de mis hermanos, ¿no? Y no importa cuán encumbrado tú estés en tu cargo, en tu responsabilidad, el hecho de que tú te muestres vulnerable, ¿no? La humildad atrae el corazón de Dios, ¿no? No en vano dice que Él resiste a los soberbios, ¿no? Y el corazón humilde encuentra favor en el Señor, ¿no? El que se humilla y reconoce que hay áreas en su vida que necesitan todavía de la gracia, y que el hermano puede escuchar esto, ¿no? Obviamente, comenzando a confesar, abrir paulatinamente el corazón e ir forjando desde el presbiterio, desde el liderazgo, ¿no? Esta realidad, la realidad de Dios con nosotros en la iglesia, que esto no es un club social donde nos juntamos a comer papas, ¿no? Esto es donde nos reunimos alrededor de la mesa a buscar al Cordero, a celebrar al Cordero y a ser reales, es decir, te necesitamos en estas áreas, ¿no? Clubes sociales hay muchos en el mundo, no necesito un club social más con un rótulo de cristiano, ¿no? Y cuando... Mauricio, sí, adelante. entonces, básicamente lo que estamos llegando a la conclusión de la tremenda necesidad de la iglesia o de las iglesias de tener un líder que asuma ese riesgo de la vulnerabilidad. Exacto. Por lo tanto, necesita una humildad, porque también hay un concepto de falsa humildad, que también se crea una falsa humildad que confunde la humildad verdadera, ¿me entiendes? Sí, entonces, sí. Entonces estamos un poco, me veo un poco en cierta medida en este paradigma piramidal dentro de la iglesia, en donde si el líder principal no está dando ese paso que modela esa humildad de Cristo, porque dijiste que la humildad atrae el corazón de Dios, ahí es un tema de oración, entiendo, ¿no? Para que el Señor mueva ficha en esa estructura, ¿no? De su iglesia, porque Él es el dueño, gobierno, rey, etcétera, ¿no? Claro, que se empiecen a romper estas fortalezas que ha habido de el orgullo religioso, ¿no? El aparentar, el que dirán, el que, bueno, si yo mientras... Y lo que valora, digamos, es muy funcional a la cultura de hoy en día, ¿no? Que mientras mejor imagen tú das, supuestamente mejor tú estás, y lo es así, ¿no?
porque puedes dar una muy buena imagen y por dentro estar destruido, ¿no? El tomar ese primer paso de alguien de liderazgo, no necesariamente necesita ser el pastor, pero sí tiene que haber esta necesidad, ponerse de acuerdo, ¿no? Dice el Señor, los que se pongan de acuerdo aquí en la tierra en oración y lo pidan en oración, mi Padre lo concederá, ¿no? Hay un poder en ponerse de acuerdo, en tener la misma visión, ¿no? Y a partir de allí, luego, en la congregación, crear estos espacios. Grupos pequeños, donde yo me congrego, les llamamos hogares, porque necesitamos recrear estos hogares, estas familias, donde podamos ser vulnerables, ser auténticos, ser genuinos y poder realmente aplicar el poder del Evangelio en nuestras vidas. Y en esa estructura piramidal que tú mencionas, no hay forma estructuralmente para que esto suceda. Sí, Pablo. Entonces, Mauricio, perdón que quiero ir a la tierra, ¿no? Sí, Entonces sí. tenemos una iglesia que está funcionando históricamente de acuerdo a su paradigma. Hay una iniciativa de renovación, de restauración, etcétera. Hay gente que, como a mí me pasa, ¿no? Gente que está quebrantada y que no se anima a ir a su propio liderazgo en su propia iglesia. Entonces somos como un ministerio de restauración acá en España. Entonces vienen a nuestra casa, los tratamos, ayudamos, etcétera. Pero esos hogares dentro de la iglesia, ¿cómo los articulas? ¿Vas mentoreando a uno o dos o tres líderes? ¿Cómo preparas eso dentro de la congregación y cómo lo comunicas dentro de la congregación? Bien, bueno, esto va a depender mucho de el tamaño. No es lo mismo una congregación de 50 miembros a una de 5.000 miembros. Tú sabes que en Latinoamérica están estas megas congregaciones. Y yo pongo el caso de una aquí en Córdoba con la que hemos estado trabajando, se llama El Renuevo, una iglesia perteneciente a una denominación muy importante en Argentina, y les cuento esto como testimonio para que ustedes vean lo que sucede cuando hay una necesidad y hay gente que realmente está buscando de Dios, porque cuando vemos el estado de la iglesia y vemos estas situaciones, decimos, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo, no? En el año 2010, con Claudia, mi cuñada, que salió del lesbianismo, tú sabes, nos invitaron a esta congregación, hace 12 años, en pleno julio, un día miércoles, el día de oración, a compartir el testimonio de que se puede salir de la homosexualidad, que Dios sana a los homosexuales. Y compartimos allí el testimonio. Era un día de julio de invierno fríísimo, nos estábamos congelando, no tenía calefacción esta congregación, piso así de cemento. Bueno, pero allí en la audiencia había un joven de 20 años que había estado luchando por, no sé, 8 o 10 años con atracción hacia otros del mismo sexo, ¿no? Nunca había practicado la homosexualidad, no se consideraba homosexual, ni mucho menos iba a marchas, ni ningún orgullo, nada. Era un cristiano que luchaba con atracciones, con sentimientos, con pensamientos y fantasías homosexuales. Cuando escucha nuestro testimonio, imagina este varón que buscaba al Señor, hijo de, en ese momento, unos ancianos que luego se convertirían en pastores principales de esa congregación. Vino en el 2013 recién a uno de nuestros retiros, ¿no? Por 3 años le dio vergüenza ir tenemos estos retiros ahí en La Falda, en esta ciudad serrana, en este hotel, y como que ha pasado en el ambiente local, a los que van en ese hotel, a los retiros nuestros, como que hay un prejuicio evangélico de que van los que tienen problemas sexuales y algunos homosexuales, así que como que hay, hasta en nuestro mundillo hay ese estigma con respecto al ministerio que se está rompiendo cada vez más en los últimos años. Ya no es tanto el tema de la homosexualidad, es más sobre todo el tema de los adulterios, en fin. Bueno, cierro el paréntesis. Viene el retiro 2013,
2014 viene una capacitación y durante estos 2 años comienza a ir a los grupos pequeños que propiciamos, nuevos comienzos, ¿no? Donde por 8 sesiones nos sentamos, abrimos nuestro corazón, vemos nuestras heridas, nuestra identidad en Cristo, la verdad de Dios, ¿no? Y a partir de lo que Dios comienza a hacer en la vida de Natanael, que creo que fue estuvo en tu grupo pequeño, Pablo, Exacto. no sé si fue Sí, Natanael. cuando yo fui sí, estuve con él. Él tuvo en un grupo pequeño. Él dice, bueno, esto es muy fuerte lo que Dios ha estado haciendo en mi vida y tan potente lo que redescubrió en la oración, en el grupo pequeño. Ese año se va el líder de jóvenes y le ofrecen a él ser el pastor de jóvenes. Él accede y él dice, él vio toda la estructura, toda esta piramidal, toda esta cuestión eclesiástica, institucional que a veces sofoca al Espíritu Santo, porque dice, voy a empezar con los jóvenes a forjar esta cultura de vulnerabilidad, de confesión, de trabajar en el corazón, porque nuestro corazón, perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra, ¿no? Está para algunos como digamos, totalmente desconocido, ¿no? Y comenzó a formar entre el grupo de 5 o 6 varones que eran sus discípulos. Después había otra chica que lo acompañaba, 5 o 6 mujeres discípulos, ¿no? Y él lo que decidió hacer es, en esa primera reunión, confesar lo que estaba luchando. Imagínate, hijo de pastor, con luchas homosexuales. Bueno, fue a más de uno, se le cayeron los calcetines, pero se quebró esa religiosidad, esa fortaleza tan potente. Y si dijeron, bueno, si el hijo del pastor confiesa esto, yo que me robé una gallina, supongamos, ¿no es cierto? Yo lo tengo que confesar, ¿no? Porque bueno, hasta esa categorización hacemos, ¿no? La homosexualidad, es el pecado top 10, ¿no? Y bueno, robarse una gallina es más como que bueno, todo eso es parte de la cultura religiosa que se tiene que confrontar, que se tiene que renunciar, ¿no? Decir, bueno, no hay pecados, no hay pecados mortales y veniales, eso no existe en la palabra. Todos los pecados deshonran a Dios. Sí. Te digo algo, que me gusta escuchar el testimonio de Natanael, cómo él empieza a generar ese ambiente, ¿no? Después me gustaría que me cuentes cómo le fue o cómo le fue en el desarrollo de esto. Quiero dar un pequeño testimonio, porque Dale. cuando fui cuando fui en febrero, creo que era, ¿no? Febrero era, ¿no? Sí, o sí. enero. Sí, febrero. A la conferencia que tú haces en La Falda, en Córdoba. La verdad que me encantó, porque precisamente los 20 o 30 voluntarios que estaban contigo, todos iniciaron la conferencia abriendo su corazón y contando sus fallas, sus pecados y demás. Y te digo que eso para mí me impactó porque generó un clima de libertad. Y algo que a mí a título personal, creo que ni te lo dije, era que cuando comencé a abrir mi corazón y confesar mis pecados en ese contexto de grupo pequeño, es impresionante la libertad que empiezas a experimentar. Y eso a mí, y tú sabes que yo después cuando volví de allá, cambió mucho mi paradigma, totalmente. Pero cuando yo me reinserto en lo que hay, yo decía, es que no hay vida. Y no es un juicio descarnado de desearle el mal a nadie. Es que es que no hay vida. No hay vida. Y ese ayer le decía a Bernabé, que está acá, yo le decía, las iglesias tienen que ser reformadas y renovadas todas, ¿no? Estamos en un serio problema. Entonces,
me gustaría que me cuentes cómo terminó la historia de Natanael con Bien, su iniciativa y cómo ves a la iglesia hoy. bien, bien. Bueno, justamente lo acompañamos a Nata en este proceso porque imagínate, con los jóvenes explotaron, fue toda una revolución porque, claro, como digo, dejaron de jugar a la iglesia y a vivir una iglesia real donde las personas acuden a vivir a Dios, a permitir que Él intervenga en estas áreas, y cuando abrimos el corazón le damos esa oportunidad para intervenir. Y luego en los grupos, digamos, estos eran los discipuladores, comenzaron a hacer estos grupitos en los chicos que venían, ¿no? Y bueno, Dios comenzó a hacer algo muy lindo, muy potente, luego de 6, 9 meses que se veía, porque esto comenzó a cambiar el ambiente espiritual, había un perfume diferente, los jóvenes eran diferentes. La pastora, la mamá de Natanael, dice, yo voy a ir, quiero ir a una de esas reuniones a ver cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, la mamá se sentó ahí una reunión de jóvenes, de discipulado, ¿no? Se abrieron los corazones y confesaban, ¿no? Y bueno, fueron luego en las mujeres, ¿no? La pastora con las mujeres comenzó también, ¿no? En el grupo de las mujeres a abrir los corazones, y comenzó a haber toda una transformación dentro de esta congregación a partir de un pibe, como decimos, un chico de 20 años que buscó ayuda, que siguió profundizando. Luego vinieron los hombres, porque al principio obviamente fue difícil, porque bueno, hay toda una estructura, hay gente de muchos años en la iglesia donde le cuesta, ¿no? Romper con estructuras, con estos paradigmas, ¿no? De yo no voy a abrir mi corazón, yo no necesito, yo estoy bien, yo todo lo puedo en mí mismo que me fortalezco, ¿no? El mantra. Porque es así, cuando vemos que otros se abren y confiesan, dice, wow, esto es real, yo me veo expuesto, me veo, y no hay vergüenzas, se va, ¿no? El enemigo es avergonzado. Y a veces no confesamos porque tenemos vergüenza, no, decimos, vamos a avergonzar al enemigo, vamos a confesar. Y bueno, luego de 5 años, esta congregación cambió de paradigma. Y lo notamos nosotros porque todos los años nos invitan a Daniela, mi esposa, a mí, a predicar algún domingo, alguna reunión. Y a su vez, esto se comenzó en todos los ministerios, en los preadolescentes, en los adolescentes, ¿no? El hecho de trabajar en el corazón, ¿no? Y bueno, comenzaron a esto, no programar, a resetear, a reconfigurar a la iglesia para que sea una iglesia conectada. Primero el corazón de Dios y luego al corazón uno con nosotros, ¿no? Saber que estamos todos en la misma, que el Señor sale a nuestro encuentro y que necesitamos de Él. Hasta el día de hoy, yo puedo dar fe porque cuando por Latinoamérica voy, comparto esto, me dice, uy, qué idílico lo tuyo, qué utópico. No, y le digo, no es utópico. Esto lo estamos haciendo en Toma tu Lugar, nuestra congregación, ¿no? El hecho de crear estos hogares donde las personas pueden, alrededor de una mesa, buscar del Señor, abrir el corazón, y con enseñanzas, ¿no? Esto no va a suceder con solos y meros buenos deseos de que la iglesia se convierta en una comunidad de restauración, a menos que no clamemos la total ayuda, dependencia del Espíritu Santo, y que escuchemos y recibamos del Espíritu Santo estrategias claras, propias, pertinentes, relevantes para nuestra congregación. Esto no va a suceder porque solo tengamos buenas intenciones y que suene todo muy lindo.
Esto se tiene que poner en papel, esto se tiene que planificar, se tiene que orar. A ver, la primera etapa, este año vamos a hacer esto. Y bueno, y yo he visto que esto sí funciona. Y a través del Ministerio de Restauración, lo que nosotros estamos haciendo es ayudando a que justamente la iglesia sea ese lugar, mis hermanos, donde las personas vengan con estos quebrantos, estas áreas en sus vidas y puedan abrir su corazón, ser sanados, ser restaurados. Y luego en su comunidad, ¿no es cierto?, donde ellos puedan estar, como este caso, este joven Natanael, puedan ser usados para transformar ese lugar donde ellos se encuentran en ese momento. Mauricio, vamos a tener luego en un ratito algunas preguntas, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Antes de pasar a las preguntas, quería simplemente, si nos podés un poco vislumbrar, cuando yo estaba en la conferencia tuya, hubo todo un desarrollo de mucha enseñanza, en donde tú ves a la persona de cómo fue ese proceso hasta llegar al quebrantamiento sexual. Y porque muchas veces el quebrantamiento sexual tiene una raíz, entonces tú puedes explicar cómo es ese proceso hasta que la persona llegue a ese quebrantamiento y cómo salir, cuál es el proceso para salir. Bien, bueno, no quiero reducir o simplificar procesos muy complejos de quebrantos, de cómo se entretejen a través del tiempo estos quebrantos sexuales, relacionales. No lo quiero reducir a algo a 1, 2, 3 porque sería irresponsable de mi parte, ¿no? Basta decir con que son procesos muy complejos de aproximadamente 10 años. En una década es lo que requiere para una persona llegar a una distorsión de su propia identidad, a un quiebre muy profundo de alma, ¿no? De espíritu, porque no podemos decir el alma es una cosa, el espíritu es otra, el cuerpo no. Eso viene a partir de la mentalidad griega, ¿no? En la mentalidad hebrea el ser humano era un todo. Luego cuando viene Grecia, ¿no? Es a través de la escuela griega que uno dice, bueno, el alma, ya Platón se acuerda. Bueno, pero Dios no nos ve así. Pablo en Tesalonicenses dice que Dios los guarda irreprensible en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Él le hablaba a una audiencia griega que estaba todo dividido y dice, no, todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y como somos seres integrales, todo afecta todo, las cosas que suceden. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros nos ha cableado, por decir así, los psicólogos le llaman el temperamento, de maneras muy únicas, muy singulares, que respondemos a estímulos todos de maneras diferentes, ¿no? Aquellos que saben que tienen por lo menos 2 hijos, cuando sucede una cosa, uno se pone contento y el otro se pone triste. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios nos ha formado de maneras maravillosamente complejas y diferentes, ¿no? Y en la vida de la persona hay acontecimientos que comienzan a oscurecer, a distorsionar el diseño original de Dios para esa persona. Sabemos que el enemigo vino a hacer 3 cosas: a matar, a robar y a destruir, ¿no? Pero él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos abundantemente, en abundancia. Así que el enemigo desde muy temprano comienza a hacer un trabajo muy fino de matar, robar y destruir. El propósito de Dios lo quiere truncar, lo quiere distorsionar. Y comienza a través de experiencias tempranas, ¿no? Hay un sinnúmero de experiencias en la vida de la persona que comienzan a distorsionar cómo
la persona se ve a sí misma, cómo ve a otros y cómo ve a Dios. Básicamente, esos son los 3 puntos básicos en los que el enemigo trabaja para que la imagen, ¿no? Los lentes de ese individuo, ¿no? Los anteojos se distorsionen. La manera como él o ella ve a Dios, a sí mismo y a otros, ¿no? Y si el enemigo puede distorsionar esos lentes, obviamente esa persona va a comenzar a tener vivencias diferentes a las que Dios quiere que tenga y se va a ir alejando paulatinamente de ese diseño original. Por ejemplo, experiencias como el tema del abuso, por dar una de miles, ¿no? Como el abuso, llámese físico, los golpes, ¿no es cierto?, el abuso emocional, cuando ha habido insultos en la familia, abuso verbal, ¿no?, manipulación, control, abuso espiritual que se da en familias pastorales donde el papá, para controlar, usa su autoridad espiritual para cooptar la voluntad de ese individuo, la vida, para que le obedezca. Bueno, en fin, situaciones que suceden que hacen que el individuo, de acuerdo a la manera como él ha sido cableado, por decir, de su temperamento, él va a responder, él va a reaccionar de una manera que va a comenzar a virar, ahí donde comienza la distorsión, ¿no? A distorsionar, a hacer una lectura, una interpretación distorsionada de lo que sucedió, ¿no? Aquellos que han tenido papás déspotas, autoritarios, el enemigo comienza a susurrar, bueno, si tu papá es así, por lo tanto Dios es así, ¿no? A quien llamas padre, ¿no? Y lo que hemos tenido es experiencia de tener papás autoritarios, golpeadores, indefectiblemente vamos a transferir esa experiencia que hemos tenido en lo natural a nuestra experiencia en lo espiritual, ¿no? Mi papá hice algo y se enojó y está malo y me pegó. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos eso a Dios. Esto es algo, porque no es tanto lo que sucede con abuso, sino cuáles son las creencias erróneas que comienzan a desarrollar ese individuo, ¿no? Y esas los psicólogos le llaman psicodinámicas, ¿no? Como el individuo responde, reacciona, y esas creencias, esas nociones falsas que él comienza a desarrollar. Y cuando no hay una voz verdadera que puede traer luz a esa vida del niño, ¿qué pasa? Luego va a haber otro evento también traumático, que sé yo, ha sido el niño, no sé, ha sufrido bullying o rechazo, el rechazo, ¿no es cierto?, que es tan preponderante hoy por hoy con niños que son diferentes, que actúan diferentes, ¿no? El niño reacciona hacia ese rechazo y comienza a creer cosas que son diferentes a las que Dios dice con respecto a él, ¿no? Y creencias erróneas se van construyendo sobre otras creencias erróneas, y todo eso va formando la identidad del individuo, ¿no? Que es una identidad basada en un montón, en un cúmulo de experiencias y de creencias como resultado de esas experiencias que son erróneas. Y básicamente nosotros nos comportamos, digamos, somos lo que creemos. Y si hemos creído un montón de mentiras o de cosas falsas, erróneas con respecto a nosotros mismos, ciertamente, ¿qué vamos a estar viviendo? Un estilo de vida distorsionado, una identidad que no fue la que el Señor quiso para nosotros. Esto, para que te des una idea, son como 10 años, una década de un montón de experiencias que tenemos con nuestro papá en lo natural, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras autoridades. Y actuamos, actuamos como nos sentimos, basado en esas creencias y en esos pensamientos.
y de ahí viene toda este Por desvarío ejemplo, identitario. exactamente, yo hoy justamente, ayer tuve una experiencia con mi hijito, eh, y me di cuenta claramente cómo opera el enemigo y me llevaba, en retrospección, veía cómo en mi propia vida las mentiras que yo estaba creyendo por parte del enemigo, ¿no? Hacemos escuela en casa, yo estoy aquí en mi escritorio y él está acá al lado, en el escritorio al lado mío, está con su computador, su ordenador, y bueno, yo confiado que él le está yendo bien porque él ve los videos, ingreso en la parte de supervisión parental, de cómo va con las notas, las calificaciones, y veo que había bajado mucho desde el semestre pasado. Y bueno, yo me enojo con él, me puse mal, reaccioné mal, ¿no? Porque había bajado mucho sin entender por qué. Bueno, luego que me calmé, le pregunté cómo estaba, por qué, porque comenzó a llorar. Le digo, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? ¿Por qué estás llorando? Dice, porque todo lo que tú me estás diciendo me hace sentir como un fracaso. Y yo le digo, ¿sabes qué? Eso es una mentira del diablo. Yo jamás utilicé la palabra fracaso, ¿no? No porque he estado fallando, pero yo nunca dije esa palabra. Que tú hayas fallado y que hayas fracasado. ¿De dónde saca él esas palabras? ¿No? Y en un momento me vi en mi infancia, en mi preadolescencia, con mentiras con respecto a mi identidad como varón, de mí mismo, cuando, qué sé yo, no me gustaba el fútbol. Imagínense en Argentina, el país de Messi, que a un niño no le guste el fútbol. A ver, no es un marciano prácticamente, ¿no? Algo mal tiene. Y escuchar a los niños decir, bueno, tú eres un marica, maricón, qué sé yo, todos los rótulos que los niños son brillantes para buscar y poner, ¿no? Comenzaron en mi mente, bueno, si no me gusta el fútbol y este niño está diciendo esto, entonces debo ser esto, ¿no? El no haber tenido una luz, una voz mayor de verdad diciendo, no, tú no eres un marica porque no te gusta el fútbol, ¿no? Y me gustaba la filatelia y el inglés, ¿no? De poder decirle a mi hijito, ¿sabes qué? Tú no eres un fracaso. ¿Dónde sacaste eso, hijo? Yo estoy orgulloso de ti como persona. No estoy orgulloso de ti por tu rendimiento académico, pero tu rendimiento académico no tiene que formar tu identidad. Tu identidad no está formada por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, ¿no? Y tuve la posibilidad de afirmarlo a él, ¿no? En quien él era, más allá de cómo le iba en la escuela, ¿no? En fin, allí está. Cuando no ha habido una paternidad, yo me atrevería a decir que en un 95% los problemas emocionales, relacionales y sexuales tienen su meollo en un tema de paternidad, ¿no? Que se traslada en un sentido de orfandad, donde el niño queda huérfano de padre, de madre, desconectado del corazón de Dios, ¿no? ¿Puede? Sí, adelante. Sí. Sí, ya estamos entrando a la última media hora de clase. Gracias también por todo esto que cuentas. Yo también tuve un incidente con mi hijo el otro día, muy similar con esa situación que pasaste. Y yo mismo creo que, bueno, ahora creo que tengo una conversación que tener. Me vine a Barcelona, no he tenido la oportunidad de estar con él. Pero es cierto lo que tú dices, ¿no? Es esa carencia de la figura paterna, pero también hay carencias de la figura materna también. Así es. Que también así afectan mucho, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algo que quisieras ya para cerrar, para darle Sí, comienzo a las preguntas. bien, bien. Básicamente, todo este quebranto que se ha ido formando porque cuando no ha habido un suplir, un satisfacer necesidades
de afirmación, de seguridad, de conexión, de vinculación, certeras, saludables de papá y mamá en una familia, es donde comienzan todos estos desbarajustes que terminan desembocando en distorsiones de cómo vemos y cómo nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos y con otros. ¿Cómo se la restauración? Cuando nos volvemos a reconectar con el corazón del Padre. Como te decía, esta orfandad espiritual, si se quiere, que se forja a través de toda esta década o más de desconexión, de el no haber recibido esos nutrientes de afirmación, de seguridad, de valor, ¿no? De significado, que eso es lo que un papá y una mamá le confiere a su hijo, y que a veces el hijo no lo ha recibido, una porque, bueno, como fue el caso de mi madre, que fue alcohólica, por ejemplo, ya no estaba disponible emocionalmente para brindarme esa seguridad, ¿no? El hecho de que hubo experiencias tempranas en mi familia donde yo lo veía a mi padre como un ogro, como malo, y yo me distancié, ¿no? De él, como para alguna manera resguardarme, ¿no es cierto?, de su paternidad. Y si bien él trató de alcanzarme o de suplir alguna de estas necesidades, yo ya lo había excluido a él de mi vida, no quería saber nada con él en mi mente de niño, ¿verdad? En fin, comenzamos este proceso, ¿no?, reconectándonos con el corazón de Dios, con la verdad de Dios, con los propósitos de Dios, y haciendo las paces con el diseño de Dios. Es decir, wow, esto es lo que Dios quiso, y es así como yo lo que estoy viviendo ahora. Hay un mundo 1000 kilómetros de distancia, ¿no? De volver al corazón del Padre para que Él realmente comience a traer luz, comience a traer claridad, y este abismo que hay entre lo que nosotros estamos viviendo en su amor, en su gracia y con el poder del Espíritu Santo, comenzar a achicar esta brecha, ¿no es cierto? Y primeramente abrazando la verdad de quién dice Él, de quiénes somos, de que no somos mercadería dañada, de que no somos toda esa sarta de mentiras que le hemos creído al diablo, al mundo, ¿no es cierto?, al enemigo, a nosotros mismos. Dice la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? El conocer la verdad y nos ayuda a echar luz en las mentiras que hemos creído. Así que desarraigamos por un lado la mentira y las comenzamos, ¿no?, a plantar esa verdad y a abrazar esa verdad y a vivir esa verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me confronto con la verdad de que no había nacido homosexual, porque yo había escuchado de un gen gay, que qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, yo había creído la mentira de que había nacido homosexual, ¿no? Y cuando Dios me confronta con que Él no me había creado así, de que no había nada en mi ADN, ¿no?, que era de esta naturaleza, para mí fue muy, muy fuerte esta verdad, pero yo tenía que o aceptarla y abrazar y vivir de acuerdo a esa verdad, o rechazarla, ¿no? Y fue muy duro, y es allí donde el Espíritu Santo hace su obra, ¿no?, de que Él nos consuela, nos ayuda, nos capacita, nos fortalece, nos empodera en un contexto conducente a que abracemos la verdad de Dios, a que volvamos a su diseño, ¿no? Y es allí donde la iglesia, mis hermanos, se convierte, tiene un papel tan fundamental. No quiero dejar de estresar, de enfatizar cómo Dios utiliza las relaciones para sanarnos. Si en un tiempo las relaciones fueron usadas por el enemigo, por el mundo, ¿no es cierto?, caído, para causar daño, para herirnos, Dios utiliza las relaciones en Él para sanarnos. Hay una hermana brasilera que dice: si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. No conozco a nadie que haya sanado
¿no es cierto?, de estos quebrantos en una isla allí en el Mediterráneo solo, ¿no? El cuerpo sana al cuerpo. Todos los que estamos acá habremos tenido alguna herida, alguna lastimadura. ¿Qué pasa? El mismo cuerpo, ¿qué hace? Comienza a sanar. Lo mismo sucede en lo espiritual, ¿no? Como es el diseño de Dios para la sanidad del hombre y la mujer, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y bueno, como Ministerio de Restauración, nuestra oración, hermanos, es que algún día desaparezcamos, que no haya necesidad de un ministerio de restauración, porque la iglesia es la que está haciendo la obra de restauración, ¿no? Que no haya una necesidad de una organización misionera, porque la iglesia, es decir, ¿por qué surgen las organizaciones misioneras? Porque la iglesia no está enviando misioneros. Y porque la iglesia dejó de tener la responsabilidad de hacer misión. Y se la chantó a otro, decimos acá, se le tiró la responsabilidad al otro. Pero mi oración es que, así como áreas de quebrantos nos llaman por teléfono, Ministerio de Restauración, mire, le mando a esta persona para que me los arregle y me los mande ya todos. Yo le digo a los pastores, hermano, ¿por qué no se capacita usted? Y es lo que estamos haciendo cuando llaman ministros, líderes, y aprovecho para ya pasar el comentario. Nosotros desde hace un par de años, si me podés habilitar, Pablo, las funciones, por favor, les quiero mostrar una de las capacitaciones que tenemos totalmente online, mis hermanos, para que hermanos de todas las naciones puedan, acá está. Bien, no sé si ven ahí, es una capacitación en restauración para todos los líderes, pastores, intercesores, hermanos que estén en el liderazgo, que quieran, que necesiten capacitarse, completamente online, con videos, con material. Hay más de 14 libros, manuales que hablan de todos estos temas y que nosotros educamos y entrenamos en esta capacitación, que tiene 32 temas o 32 videos, y allí está todo el material. Yo le animo a que usted una de las preguntas, Mauricio, sí. Mauricio, una de las preguntas de Aarón, adelante. ¿Tiene un coste esto? Sí, sí tiene un costo. Yo ahí aquí les paso por online. Mire, en un tiempo lo ofrecimos gratuitamente, pero la gente, lo que es gratis, lamentablemente la gente no se responsabiliza, no hay un compromiso. Me lo regalaron, entonces no tiene valor y no lo terminan. Así que le pusimos un costo mínimo como para que la gente diga, bueno, lo estoy haciendo, me está doliendo mi bolsillo. Sí. Sí, en el caso de España, por ejemplo, para cualquier sea el costo, ¿cómo se hace para hacer la transferencia? ¿Tú tienes una cuenta? Por PayPal. PayPal. Sí, PayPal es una de las herramientas. Restauracionargentina.org. Sí. Tú después me puedes pasar cuando luego me pasas la información. Pero también, cuando yo fui en julio, era una conferencia de una semana entera de capacitación intensa. ¿Cómo es eso? Sí, esa es otra. Obviamente hay que venir hasta Córdoba, Argentina, es mucho más la inversión en recursos, en el hotel, todo, pero también la hacemos 2 veces en Argentina, julio y febrero, y una vez en Colombia, en el mes de mayo, la estamos ofreciendo en Colombia, que les queda un poco más cerca, ya que está prácticamente en su totalidad, casi en el hemisferio norte está Colombia, más cerca de ustedes que nosotros quizás, o quizás equidistante, pero bueno, está la posibilidad de hacer eso, pero entendemos que muchos se les complica viajar una semana, dejar la familia, el trabajo, el ministerio. Por eso le ofrecemos esta capacitación online. ¿Para qué, mis hermanos? Para que usted sepa de que hay recursos y que nuevamente nuestra oración, y digo, Señor, el ministerio, mi oración es que desaparezcamos, porque la iglesia está haciendo lo de Isaías 61, ¿no? Liberando a los cautivos, sanando al corazón quebrantado, levantando al caído. Esto es lo que la iglesia debería estar haciendo, ¿no? Y que es precisamente lo
que Jesús en Lucas capítulo 4 Repita. narra como la tesis de su ministerio. Exactamente. Es muy interesante. Mauri, Sí. hay algunas preguntas, no sé si... Dale. Bernabé, tú tenías una pregunta. Sí, tengo dos preguntas. Una es que tiene que ver con la homosexualidad. En su caso, por ejemplo, usted también recibió una terapia, ¿cómo le digo? Aparte del aspecto espiritual, también una terapia profesional, ¿o no? No porque no había. Y yo soy prueba de que, porque hoy por hoy, hay en los países, bueno, ahora hace poco en Colombia, el mes pasado, hay toda una movida, una embestida hacia todo lo que tenga que ver con la famosa terapia reparativa de la homosexualidad. Habrán escuchado, esto ya comenzó en Estados Unidos allá por el O de año reconversión. 2000, o de reconversión, exactamente. En el 2012 comenzó en Estados Unidos y bueno, no ha parado. Incluso hay una película que salió en Estados Unidos. Bah, en fin, hay toda una movida para que psicólogos, psiquiatras no ayuden a una persona a reorientar su sexualidad. Nosotros no somos eso. Nosotros no practicamos. Lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Restauración es el trabajo de la iglesia, ¿no? El de Lucas 4, lo que Jesucristo vino a hacer y que no se lo dejó a los gobiernos para que lo hiciera, a la iglesia, ¿no? La iglesia es la encargada como cuerpo de Cristo de hacer las obras de Cristo, ¿no? Nuestro trabajo es primordialmente espiritual, ¿verdad? Pero como sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, estas otras áreas son atendidas también, ¿no? El trabajo el apoyo psicológico se da, el apoyo terapéutico se da en comunidad. Aquí no hay profesionales, si bien yo tengo mis certificaciones internacionales, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no estamos, usted me ha escuchado a mí como un hijo que ha venido de regreso a la casa del Padre, y ha sido Dios, y es Dios el que como iglesia a nosotros nos capacita, nos empodera y nos faculta para hacer eso. Significa que no es importante la ayuda psicológica. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo en mi caso no recibí ningún tipo de terapia de ayuda psicológica. Fue a la luz de su palabra que confrontó la verdad, todas las mentiras que yo había creído, el poder de su Espíritu Santo, ¿no? Y la realidad de Dios ejecutando estas verdades en mi vida, ¿no? En el contexto de la comunidad de creyentes. Si la persona tiene la facilidad de contratar y tener los euros para pagarle a un psicólogo cristiano que le ayude, perfecto, está bien. ¿Significa que si no tiene eso no va a poder ser sanado? No significa eso, ¿no? Es una ayuda más, ¿no? Pero es parte de la intervención. Si hay personas que lo pueden tener, gloria a Dios. El tema es que la mayoría de nuestros hermanos psicólogos, psiquiatras, primero que son educados en escuelas, facultades con filosofías freudianas, de la psicoterapia, si bien cada vez es menos, pero por ejemplo en la Universidad Nacional de Córdoba, todos los psicólogos que salen de ahí vienen de esta escuela, ¿no? De la psicoterapia. Así que entendemos que la mejor terapia es la del espíritu, ¿no? Y que Él es el que hace la obra de transformación en nuestras vidas. A mí me gustó, Mauricio, lo que dijiste, porque es muy interesante esto. Había un autor que se llamaba Viktor Frankl, y él decía que hemos relegado la labor del sacerdote al psiquiatra. Así es. Y me encantó esa frase, que yo creo que es una frase muy potente, es que la iglesia es la encargada de hacer la obra de Cristo. Y que nosotros como iglesia no le tenemos que
delegar al mundo la autoridad para sanar, porque nosotros tenemos la autoridad y los recursos, porque tenemos, dice, de acuerdo con las riquezas de su gloria, ¿no? Amén. El tema Amén. es que no creemos tampoco esas áreas y bueno, el tema de la ayuda psicológica es un tema, no sé. No, yo no hablaba psicólogos, sí, porque este es un extremo, creo yo, porque hay otro tipo de terapias. Yo le digo porque personalmente, y esta era la segunda, ¿no? Pregunta porque prácticamente los pastores ahora es como decir los que... no era... Es como que prácticamente es Superman. Entonces no necesitamos doctores, no deberíamos necesitar enfermeros. Entonces, por eso preguntaba, ¿no? Porque yo he visto muchos casos que se ha cometido muchos errores en la iglesia. Por ejemplo, un caso, un niño que nació en una familia de 2 mujeres porque su papá falleció a temprana edad y él tenía desde criatura ya una manera tenía la manera de homosexualidad, ¿no? Jugaba con muñecas y todo eso. Y los pastores le decían, hay que orar y buscar a Dios, hablar con él, incluso porque pensaban que tenía una manifestación, pero cuando lo llevaron a un profesional que no era un psicólogo, le dijo, mira, solamente haz que se contacte con varones y se solucione el problema. Y se solucionó el problema. Por eso preguntaba, ¿no? En su caso, bueno, en muchos casos, si esto también, y no estoy hablando de la retroactiva, porque yo sé que en el ejército de Estados Unidos lo usaron muchas veces y salió muy mal, ¿no? Sí, no, es cierto. Básicamente, como de vuelta, un tema de paternidad, ¿no es cierto? Ese niño criado por mujeres, ciertamente, y por eso se da en Latinoamérica, sobre todo, tanto más homosexualidad masculina, ¿no? que lesbianismo, porque este combo mortal del machismo y el matriarcado, ¿no? El machismo que nos ha robado de los padres y el matriarcado establecido, ¿no? La figura superpoderosa de mamá, que después de la Virgen María está ahí nuestra mamá y la mamá tiene que ser de mamá, de papá, de hermano, de tío, ¿no? Y la mayoría de nosotros varones hemos mamado, ¿no? nutrientes femeninos y estamos mucho más cómodos con las cuestiones femeninas de la mujer que con los de los varones, ¿no? Y lo que tú mencionas es un caso de libros de texto, ¿verdad? Cuando hay un refuerzo de las conductas, de las actitudes, de las formas de ver, de proceder la realidad de una mujer, que es importante, pero con la falta del varón, ¿no? Y cómo ha habido ahí una compensación en demasía de parte de la mamá del cuidado, del cariño, ¿no? De la sobreprotección, ¿verdad? Pero está bueno que en la iglesia se puedan hablar de estos temas, que podamos detectar. No sé ustedes cuántos tienen hijos o sobrinos o están en la escuela dominical. Muchos de estos quebrantos, como tú dices, ¿no? Un niño que lo vemos así muy delicado, afeminado, y no es porque tenga un gen homosexual, ¿no? Es porque ciertamente algo ha pasado que él o no ha recibido los nutrientes de parte de su papá, ¿no? De masculinidad, eso que es un papá de la intimidad masculina, identidad masculina, fortaleza, cariño, que eso lo da un papá. Si ha estado ausente o el niño ha tenido algún trauma con su papá que lo ha excluido y no ha recibido, está en reacción a su papá, ¿no? Esto se puede identificar y se puede ver, ¿no? Y decir, bueno, a ver qué figura masculina dentro de la iglesia, dentro de la familia, puede no reemplazar al papá, pero sí sustitutivamente dar esa figura paterna de fortaleza, de afirmación, de intimidad, de identidad masculina. ¿Qué otra pregunta, mis hermanos? Yo una pregunta, ¿qué pasa si no se encuentra en esa iglesia o esa congregación, en vez de tratar de sanarlo, lo aísla? Lo tiene como acusado. Claro. ¿Qué hace bueno, esa persona ahí? Esa persona directamente
a morir ahí. O se va y no vuelve más y no quiere saber más del Señor. Yo porque una vez conocí, bueno, este es otro caso, pero conocí a una muchacha evangelizando, porque también cabalmente evangelizando en la congregación. Me dijo ella que estábamos evangelizando con una hermana y dice ella que no sé, que se nos dio por acercarnos a ella y nos dice, estoy mal porque estoy embarazada y no sé para quién es. Nos tocó bastante, pero me dice, estuvimos hablando con ella y digo, yo no voy a ninguna iglesia porque no voy a permitir que ningún pastor me mande. Yo le dije, tú no vas a la iglesia porque ningún pastor te manda, vas a la iglesia porque necesitas del Señor. La Biblia, y yo le dije prácticamente, la Biblia dice que no debemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque tienen que estar añadida al cuerpo, le dije, no está exenta del cuerpo. Así es, bueno, así es. Pero, ¿qué pasa si, cómo tratamos ese tema de tal vez de un hermano que lleva desde niño con esos problemas sexuales, encontrarse con un padre autoritario, o un padre que fue mujeriego, y ver a una madre sufriendo y después apartarse de la iglesia, volver a la iglesia y seguir casarse y seguir lidiando con esos temas sexuales? ¿Cómo él puede darse a conocer ese tema en la iglesia si en su iglesia no se siente con la libertad de hacerlo? Yo entiendo. Mire, gracias, muy buena pregunta. Conozco varios casos, uno de ellos es el mío, donde teníamos esta tremenda convicción de que yo no quería eso para mi vida. Yo no quería la homosexualidad para mi vida. Estaba convencido en mi corazón. Al principio supuestamente no encontré ayuda porque lo oculté. Incluso por ahí había algunos hermanos que se subían al púlpito y hacían discursos condenando a la homosexualidad. Imagínense yo luchando con eso, esos sentimientos, escuchando eso, cómo me sentía, totalmente condenado, que es lo que muchas veces sucede en nuestra congregación. Y dice, bueno, yo acá no abro la boca porque me van a expulsar y me van a mandar a la China, no sé, todos esos temores que uno tiene, ¿no? Pero lo primero que yo hice fue, bueno, me atreví a hablar con uno de los líderes de jóvenes en esa época, un misionero de Estados Unidos, con temor y temblor, porque, bueno, yo no sabía cómo le iba a responder. Y Dios me sorprendió porque Él ni me juzgó, ni me condenó. No fui al pastor principal, le pedí el micrófono el domingo y lo confesé a la iglesia. No, ahí sí iba a haber problema. Pero sí, siempre conozco muchos casos de hermanos que Dios ha puesto en el camino de aquellos que están buscando. Dice, toquen y se les abrirá, busquen, ¿no? Y encontrarán. Si realmente le pedimos al Señor, el Señor siempre va a ver o alguien en el grupo de intercesión o en algún momento donde Dios va a poner la persona apropiada. Por más que no sea el contexto, pero sí Dios trabaja en esa persona cuando ha abierto su corazón. Y siempre yo he visto facilitadores, discipuladores, como Dios usa a uno, a dos personas para acompañar a otros en el proceso de sanidad, de restauración. Así que ciertamente, si vienen a ti, mi hermano, y te confiesan, bueno, es porque te tienen a ti para que tú les des una mano, puedan brindarle esperanza y sanidad, ¿no? Pero yo sé que hay dificultades. Conozco hermanos que han ido a otras congregaciones, ¿no? Nosotros que estamos ahora en Toma tu Lugar, vienen hermanos que vienen a nuestra congregación de otras congregaciones aquí en Córdoba, ¿verdad? Y pueden recibir mientras están siendo miembros de otra congregación, ¿no? Así que no es imposible. Yo sé que quizás tenemos algunos recursos más aquí en Latinoamérica que quizás en España, pero ustedes también tienen varios recursos. Yo cuando salí de esto no había nada traducido al español, imagínense. Ahora hay como más de 20 libros de cómo sanar el abuso sexual, en fin. Así que hay hartos recursos, mis hermanos. Y el mayor recurso que es el Espíritu Santo. Amén. Sí,
Es interesante todo lo que estás diciendo porque creo que tenemos que poner al Espíritu Santo y a la persona de Jesucristo en el lugar correcto. Así es. Porque verdaderamente la persona de Jesucristo tiene mucho más recursos que lo que el mundo académico secular tiene, ¿no? Exactamente. Quería hacerte una pregunta, pero también quería darle la oportunidad. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, algo que...? Yo quería hacer una consulta, ¿no? ¿Cómo ayudar? Más fuerte. ¿Tú escuchas, Mauricio, no? Sí, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar a una joven, ¿no? que ha pasado un proceso de violación, ¿no? Que se le ha otorgado por muchos hermanos, muchos ancianos en diferentes tiempos, muchas ayudas a querer sanar esa parte, ¿no? Pero que es al contrario, que cada vez se muestra una cara, ¿no? De religiosidad, pero que es tropiezo para los jóvenes. O sea, ella hace caer a los jóvenes, ¿no? Y como que interviene y motiva esto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera motiva el tener, por ejemplo, relaciones sexuales? Como que no, sí, pero... Dentro de la iglesia. Exacto, ¿no? El que tomen, ¿no? Que tomen también, que se haga a tomar este tipo de cosas. ¿Cómo se podría atender esto, no? Bien, bueno, gracias. Es muy buena la pregunta. Primordial y principal es nuevamente nuestra dependencia en el Espíritu Santo. Hay 550 millones de situaciones y cada una, digamos que no hay una fórmula, en realidad no hay un manualcito, punto número 1, cómo tratar con tal. Esto va a depender de cuán sensibles somos a la voz del Espíritu Santo, de cuál es nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Tanto más conozcamos su palabra, si yo sé lo que a Pablo le gusta o no le gusta comer, cenar, ¿no? Si yo lo invito a sushi y me dice no me gusta el pescado, es porque no lo conozco a él, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con Dios. Mientras más conozcamos a Dios, más vamos a saber lo que le gusta, cómo piensa, cómo actuaría, ¿verdad? Nuestra dependencia del Espíritu Santo, nuestra sensibilidad para escuchar su voz, para aferrarnos a su palabra y poder utilizarla realmente como una espada. Cuando estamos ante situaciones tan críticas, tan complejas como esta, tenemos que escuchar a Dios, ¿no? Diferentes congregaciones lo manejan de diferentes maneras. No estoy de acuerdo con que una persona, cuando es sorprendida en pecado, cuando ha caído, se la discipline, ¿no es cierto? Se la restaura, ¿y qué hace? Se la saca de su área de servicio, su ministerio, la sienta en el último banco de la iglesia, es la última en venir al culto y la primera en irse porque no puede saludar a nadie, porque Pablo dice, ni siquiera siéntese a comer con él. Esa disciplina no restaura, ¿no? En realidad, el sacarlo de una actividad, ¿no? El enajenarlo, no le ayuda a esa persona. Sí ayuda el poder tratar el tema con los que se ha afectado. Si esta persona es la que está cometiendo pecado dentro de la iglesia, ciertamente hay que poner límites. Algo que tenemos que aprender a hablar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Si hay un joven que se hace el Don Juan, ¿no? El Casanova, y está seduciendo a chica y es un picaflor, decimos aquí en Argentina. Bueno, hay que hablar con esta persona y decir, mira, acá hay una cuestión de seducción que no está bien, hay que tratarlo, hablando siempre la verdad en amor, nunca la verdad sola, siempre la verdad en amor, ¿no? Tratar el tema y tratar el corazón. Ahora, la restauración del abuso de una persona es como cualquier otra herida, necesita un proceso de no solamente tratar con el dolor del abuso, sino nuevamente cuáles fueron las creencias que se fueron formando
que se fueron desarrollando a partir de ese abuso, ¿no? Lo que tú mencionas, el tema de la seducción, hay un espíritu muy fuerte, una cuestión espiritual de seducción que a través de la grieta que se produce en el alma por el abuso, se infiltran estas influencias espirituales, y hay personas que usan, ¿no? Viven a partir de la seducción y de cómo el abuso sexualiza, erotiza las relaciones, ¿no? Y esto es muy importante que se identifique, ¿verdad? Que se pueda confrontar, que se pueda tratar, que la persona pueda renunciar y que se la pueda apoyar y acompañar en una toma de decisiones, ¿no? Pero como te digo, son situaciones complejas que en 3 minutos como difícil de poder atender, pero es posible, mi hermano. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos unos 3 minutos y ya para ir cerrando. Si hay alguna otra pregunta o ya. Bueno, te quería agradecer, Mauricio, por tu tiempo. Ya veníamos coordinando hace tiempo esto. El tema de hoy fue la consecuencia del pecado. Y el tema que estábamos tratando era cómo el pecado destruye mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y mi relación con los otros, ¿no? Y veo cómo, por eso es que te estamos escuchando atentamente, porque verdaderamente es la pata que nos hace falta ahora, cómo restauramos nuestra relación con Dios primeramente, con nosotros mismos y con nosotros, ¿no? Entonces, gracias por tu sabiduría que trajiste a esta mesa hoy, y te voy a pedir si nos puedes mandar la información del curso online, y también de las capacitaciones en la falda, porque quién sabe. ¿Y por qué no organizar una capacitación en España sobre este tema? Amén. Sí, miren, les voy a enviar lo presencial en la falda aquí en Argentina, porque hay alguien de Nueva Jersey, Estados Unidos, que viene, ¿no? Y le digo, ¿te vas a venir a la Argentina? Sí, me dice, porque aquí hay mucho en inglés y un puertorriqueño. Y dice, mi idioma del corazón es el español. Y si bien entiendo el inglés, pero no me puedo conectar espiritual con la realidad. Así que si vienen de Estados Unidos, seguramente Pablo se vino de España, han venido otros hermanos de España, pueden ustedes muy bien venir. Pero bueno, les voy a mandar la información. También les voy a mandar para que ustedes se puedan unir a un canal de Telegram o también de un grupo de WhatsApp, donde usted se conecta a ese grupo. Es privado, es decir, que solamente nosotros los administradores podemos enviar información de eventos, porque así como esto que acabamos de tener hoy, semanalmente o quincenalmente estamos ofreciendo en iglesias en Colombia, Chile, Uruguay, Estados Unidos. Ahora el 22 de junio tengo uno con una iglesia en Houston, en Texas, porque, bueno, ya que está disponible la tecnología, informamos a través de ese canal los eventos. Está nuestro canal de YouTube también, donde hay más de 200 videos de este tipo, donde muchos recursos de ideología de género, adicciones sexuales, bueno, un montón de temas que seguramente les van a ser de mucho interés, mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, y podríamos cerrar orando como iniciamos. Amén. Para pedirle al Señor que nos bendiga, ¿no? Déjame orar, ¿no? Padre, te doy tantas gracias por la vida de Mauricio, por la vida de su esposo, de su hijo. Bendícelo, bendice esta familia, Señor. Padre, hemos tenido contacto con tantas verdades, Señor, que tú nos capacitas para ser la presencia tuya en nosotros, para resplandecer el amor de Jesús y para poder sanar a los quebrantados, Señor. Yo te pido, Padre, que adiestres nuestras manos y que por sobre todas las cosas
despiertes en nosotros la convicción de que nosotros sí que tenemos como iglesia todos los recursos y solamente necesitamos decidir. Y gracias, Señor, por la vida de Mauricio, que nos puede ayudar a capacitarnos para potenciar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Sí, sí. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, existe la posibilidad de que, no sé, en noviembre, ahora, ¿cuándo vienes tú? Ahora en junio, Pablo, ¿en 2 semanas? ¿Cuándo estás aquí en Argentina? Yo voy a la Argentina en 2 semanas. Sí. 2 semanas. En menos de 2 semanas, 1 semana. Bueno, tenemos que hablar, quizás en noviembre existe una posibilidad de viajar para Europa, así que oremos para que el Señor continúe haciendo esto, ¿no? Lo que a Él más le encanta, que es volvernos a su diseño original. Un abrazotote, gracias por su atención y estamos en contacto, mis hermanos. Ahí le envío todo a Pablo por WhatsApp. Bendiciones, gracias. Muchas gracias. Amén. Bendiciones.